El arte de la guerra en la antigüedad. Cuando la estrategia superó a la fuerza bruta, imagina un campo de batalla donde el destino de imperios se decide no por el tamaño de los ejércitos, sino por la agudeza mental de un general, donde una idea brillante, un despliegue inesperado, una trampa ingeniosa, un movimiento flanqueante, puede convertir la derrota segura en una victoria eterna. Bienvenido al mundo de las estrategias militares antiguas, un terreno donde la genialidad humana desafió los límites de lo posible y where la táctica se convirtió en arte. En la antigüedad, la guerra era un juego de ajedrez jugado con miles de vidas y el futuro de civilizaciones enteras. Alejandro Magno, Aníbal Barca, Julio César y otros gigantes de la historia no dependían solo de la fuerza de sus soldados, sino de su capacidad para engañar, adaptarse e innovar. Usaban el terreno como un arma, la psicología como una herramienta y la velocidad como un factor decisivo. Desde las llanuras de Persia hasta los desfiladeros de Grecia, estas mentes maestras demostraron que la estrategia podía doblegar incluso al enemigo más poderoso. Este viaje no es solo un recuento de batallas, es una inmersión en la psicología de los grandes comandantes y las tácticas que revolucionaron la guerra. Exploraremos cómo la falange macedonia barrió continentes, cómo el cerco de Aníbal en Cannas se estudia hoy en West Point y cómo la ingeniería romana demolía fortalezas. Descubrirás que muchas de estas tácticas siguen vivas en los manuales militares modernos, prueba de que la inteligencia estratégica es atemporal. ¿Preparado para adentrarte en la mente de los genios que cambiaron la historia? 1. Falange Macedonia de Alejandro Magno. Estrategia: la combinación sinérgica de falange y caballería de élite. Alejandro Magno no inventó la falange, pero la perfeccionó hasta convertirla en una máquina de combate casi invencible. La innovación macedonia radicaba en las zarizas lanzas de hasta 6 metros de longitud que, al ser manejadas por filas compactas de soldados, los falangites, creaban un muro de puntas mortales que neutralizaba cargas de infantería y caballería por igual. Sin embargo, el verdadero genio de Alejandro fue la integración de esta formación estática con la caballería de los hetairoi, compañeros del rey, una fuerza de choque de élite compuesta por la nobleza macedonia entrenada para ejecutar movimientos tácticos complejos con precisión letal. Mientras la falange inmovilizaba y desgastaba al enemigo en el centro, la caballería actuaba como un martillo que golpeaba los flancos o la retaguardia enemiga, often en coordinación con unidades ligeras de exploradores y hostigadores. Esta táctica de yunque y martillo requería una sincronización cronométrica y una confianza absoluta entre todas las unidades del ejército. El ejemplo más brillante de esta estrategia se dio en la batalla de Gaugamela, 331 a.C., donde Alejandro se enfrentó a un ejército persa inmensamente superior en número comandado por Darío III. Sabiendo que su rival esperaba un ataque frontal convencional, Alejandro diseñó un movimiento de distracción. Desplazó gradualmente todo su ejército hacia la derecha, forzando a los persas a seguir el movimiento y debilitar su izquierda. En el crítico momento en que se abrió un vacío en las líneas persas, Alejandro y sus hetairoi cargaron directamente hacia el punto debilitado, rompiendo el centro de mando enemigo y buscando personalmente a Darío para desmoralizar a sus tropas. Mientras tanto, la falange mantuvo la presión en el centro y la caballería tesalia, en el flanco izquierdo, resistió los embates de la caballería persa. La victoria no fue solo por fuerza bruta, sino por una explotación magistral de la movilidad, la psicología y la oportunidad. Esta estrategia no solo definió el dominio macedonio sobre Persia, sino que sentó las bases para tácticas de combate coordinado que aún se estudian en academias militares modernas. 2. Trampa de Aníbal en Cannas. Estrategia: el cerco perfecto mediante movimiento de tenaza. Aníbal Barca, el genio militar cartaginés, enfrentó en Cannas, 216 a.C., a uno de los mayores ejércitos romanos jamás reunido.
8 legiones reforzadas con aliados, sumando cerca de 86.000 hombres frente a sus aproximadamente 50.000 soldados, muchos de ellos mercenarios de diverso origen y lealtad. Consciente de su inferioridad numérica, Aníbal concibió una trampa maquiavélica basada en la psicología del enemigo y la flexibilidad táctico de sus tropas. Colocó en el centro de su formación a su infantería gala e ibérica, deliberadamente más débil y poco profunda, con órdenes de ceder terreno gradualmente ante el empuje romano, simulando una retirada controlada que atrajo a las legiones hacia una bolsa de absorción. Mientras tanto, ocultó a sus veteranos de infantería africana en los flancos, reforzados por la temible caballería númida e hispana, que ya había demostrado su superioridad en batallas previas. El movimiento decisivo comenzó cuando la caballería de Aníbal, tras derrotar a la caballería romana en los extremos del campo de batalla, cerró el cerco por la retaguardia enemiga. Al mismo tiempo, la infantería africana, hasta entonces invisible, giró hacia el interior y cargó contra los flancos romanos, que ya estaban comprimidos y desorganizados por su propio avance descontrolado. El ejército romano, apiñado en un espacio reducido y incapaz de desplegar su superioridad numérica o usar sus armas eficazmente, fue masacrado en lo que se convirtió en un perfecto cerco estratégico, o Kesselschlacht. Aníbal no solo aniquiló físicamente a entre 50.000 y 70.000 romanos, incluyendo cónsules y senadores, sino que infligió una herida psicológica imborrable en Roma. Esta batalla es considerada el arquetipo de la aniquilación por envolvimiento y se enseña en academias militares como West Point como ejemplo de cómo la inteligencia táctica, el conocimiento del enemigo y la ejecución audaz pueden derrotar a una fuerza abrumadora. Canas sigue siendo, más de 2000 años después, la referencia absoluta de la victoria perfecta. 3. Guerrilla de Fabio Máximo contra Aníbal. Estrategia. Guerra de desgaste y evitación de batallas campales. Táctica fabiana. Tras las catastróficas derrotas romanas en Trebia, 218 a.C., y el lago Trasimeno, 217 a.C., donde Aníbal demostró su superioridad táctica en enfrentamientos directos, Roma se encontró al borde del colapso. En este contexto desesperado, Fabio Máximo fue nombrado dictador e implementó una estrategia revolucionaria y contraria a la tradición militar romana: evitar sistemáticamente el combate frontal con Aníbal. En lugar de buscar una batalla decisiva, Fabio optó por una guerra de desgaste, guerrilla, aprovechando el conocimiento del terreno italiano y la dependencia cartaginesa de recursos locales. Sus legiones se dedicaron a hostigar las líneas de suministro de Aníbal, realizar emboscadas a pequeña escala contra grupos de forrajeo y cortar sus vías de aprovisionamiento, todo mientras se mantenían en posiciones elevadas y fortificadas, negándole al cartaginés la oportunidad de librar la batalla campal que tanto deseaba. Esta estrategia, conocida como estrategia fabiana, fue profundamente impopular entre los sectores más agresivos del Senado romano, que la tacharon de cobarde y la ridiculizaron con el apodo de cunctator, el contemporizador. Sin embargo, Fabio comprendió que el ejército de Aníbal, aunque invencible en el campo de batalla, era vulnerable logísticamente, estaba lejos de sus bases, dependía de saqueos para alimentarse y no podía reponer fácilmente sus pérdidas humanas. Al prolongar el conflicto y desgastar lentamente al enemigo, Roma ganó el tiempo necesario para reconstruir sus fuerzas, entrenar nuevos soldados y reorganizar su estrategia global. Aunque Aníbal permaneció en Italia durante más de una década, nunca recuperó la iniciativa estratégica perdida frente a la táctica de Fabio. Esta aproximación sentó las bases para la posterior recuperación romana, que culminaría con la victoria de Escipión, el africano, en Zama, 202 a.C., y se convirtió en un precedente histórico para todas las guerras de desgaste posteriores, demostrando que a veces la paciencia y la negación del combate pueden ser más efectivas que la confrontación directa. 4. Formación en cuña de los godos. Estrategia.
la penetración concentrada con infantería pesada. La formación en cuña o cuneus fue una de las contribuciones tácticas más letales de los godos y otros pueblos germánicos a la guerra antigua. Consistía en organizar a la infantería pesada en una estructura triangular compacta, con los soldados más experimentados y mejor armados en la vanguardia y los lados, mientras que las filas posteriores ejercían presión hacia adelante, concentrando toda la fuerza de choque en un punto extremadamente reducido del frente enemigo. Esta táctica no solo maximizaba el impacto inicial del asalto, sino que permitía perforar literalmente las líneas adversarias, creando una brecha por la que el resto de las fuerzas podía fluir para envolver y desarticular la formación desde dentro. La efectividad del cuneus residía en su simplicidad y brutalidad. Al romper la cohesión de la línea rival, generaba un efecto de pánico y desmoralización que often convertía una resistencia organizada en una desbandada caótica. Aunque asociada tradicionalmente a los godos, esta formación fue rápidamente adoptada y adaptada por el Imperio Romano a partir del siglo III d.C., especialmente durante la crisis del siglo III, cuando las legiones se enfrentaban a incursiones bárbaras cada vez más audaces. Los romanos integraron el cuneus en su manual táctico, empleándolo tanto en unidades de infantería como de caballería, donde se conocía como caput porci, cabeza de cerdo. La adopción de esta estrategia refleja la pragmática flexibilidad militar romana. En lugar de resistirse a las innovaciones de sus enemigos, las estudiaban, mejoraban y convertían en propias. La cuña goda no solo demostró ser devastadora en batallas como Adrianópolis, 378 d.C., donde la caballería goda rompió las líneas romanas, sino que su legado perduró en las tácticas medievales, influyendo en formaciones de caballería pesada, como la carga en punta de lanza de los caballeros francos. 5. Espionaje y guerra psicológica de Ciro el Grande. Estrategia, inteligencia avanzada y manipulación del enemigo. Ciro el Grande, fundador del Imperio Aqueménida, revolucionó el arte de la guerra al convertir la inteligencia y la psicológica en armas tan poderosas como los ejércitos. Lejos de limitarse a la fuerza bruta, Ciro estableció una red de espías, spasaka, que se infiltraban en territorios enemigos para recopilar información crucial, desde rutas de suministro y alianzas internas hasta tensiones sociales y rituales culturales. Este conocimiento le permitía explotar metódicamente las divisiones políticas y los puntos débiles de sus adversarios. Por ejemplo, al enfrentarse a Lidia, supo que el rey Creso confiaba en un oráculo que predecía que un imperio caería. Ciro manipuló esta profecía para que sus tropas la interpretaran a su favor, generando una moral inquebrantable en sus filas y desmoralizando al enemigo. Su enfoque siempre fue pragmático. ¿Por qué asediar una ciudad durante años si podía persuadir a traidores o aprovechar festividades para actuar? La cúspide de su ingenio estratégico fue la conquista de Babilonia, 539 a.C. Ciro estudió minuciosamente las defensas de la ciudad, considerada inexpugnable por sus murallas masivas y sus puertas de bronce. Descubrió que los babilonios celebraban anualmente una festividad religiosa, el Akitu, durante la cual, embriagados por el vino y la devoción, bajaban la guardia. Además, identificó que el río Éufrates, que fluía bajo las murallas, era su punto vulnerable. Ordenó a sus ingenieros cavar canales para desviar temporalmente el cauce del río, permitiendo que sus tropas avanzaran por el lecho seco y penetraran en la ciudad a través de los conductos subterráneos de irrigación. La operación fue ejecutada en silencio durante la noche de la festividad, y cuando los soldados persas emergieron en el corazón de Babilonia, la ciudad ya estaba virtualmente conquistada sin necesidad de combate. Pero Ciro no se detuvo ahí. Para consolidar su victoria, emitió decretos respetando las creencias locales, como la liberación de judíos exiliados. Se proclamó libertador en lugar de conquistador, y utilizó propaganda para presentarse como elegido por el dios babilonio Marduk.
Esta combinación de audacia técnica, timing impecable y manipulación maestra de la percepción lo convirtió en un pionero de la guerra psicológica moderna. 6. Murallas móviles de Julio César en Alesia. Estrategia: doble línea de asedio defensivo-ofensivo, circunvalación y contravalación. Cuando Julio César se enfrentó a la rebelión gala de Vercingétorix en el 52 a.C., se encontró con un desafío aparentemente insuperable: asediar la fortaleza de Alesia, situada en una colina elevada y protegida por imponentes defensas naturales, mientras debía anticipar el ataque de un enorme ejército de refuerzos galos que se acercaba para romper el cerco. En lugar de retirarse o arriesgarse a un combate convencional, César ideó una solución de ingeniería militar sin precedentes. Ordenó la construcción de 2 murallas concéntricas de madera, tierra y piedra que transformaron el campo de batalla en una fortaleza romana móvil. La línea interior, circunvalación, de 16 kilómetros de perímetro, mantenía sitiados a los galos de Vercingétorix dentro de Alesia, privándolos de alimentos y capacidad de maniobra. La línea exterior, contravalación, de 21 kilómetros, estaba diseñada para defender a las legiones romanas del ejército de socorro galo que se aproximaba. Entre ambas murallas, César desplegó una red mortífera de trampas, cipi, estacas afiladas ocultas, lilia, fosos con púas, y estímuli, agujas metálicas camufladas, junto a torres de vigilancia, fosos inundados y puntos fortificados para arqueros y artillería. La genialidad de este sistema dual radicaba en su capacidad para convertir la defensa en ofensiva. Mientras los galos de Vercingétorix intentaban romper el cerco interior, los refuerzos galos externos asaltaban la muralla exterior, forzando a las legiones de César a combatir en 2 frentes simultáneamente. Sin embargo, la movilidad interna permitida por las murallas y las trampas canalizó los ataques enemigos hacia pasillos estrechos donde la superior disciplina romana y su tecnología de asedio, como los escorpiones y catapultas, diezmaron a los galos. Tras semanas de asedio y múltiples asaltos masivos, los galos, debilitados por el hambre y las pérdidas, colapsaron. Vercingétorix se rindió, y la caída de Alesia marcó el fin de la resistencia organizada gala, consolidando el dominio romano sobre las Galias. Esta victoria no solo demostró la superioridad de la ingeniería militar romana, sino que inmortalizó a César como un maestro de la estrategia de asedio, capaz de innovar bajo presión extrema. El sitio de Alesia sigue siendo estudiado como el ejemplo clásico de cómo la logística, la ingeniería y la audacia táctica pueden triunfar sobre la superioridad numérica. 7. Falange espartana en Termópilas. Estrategia: defensa en cuello de botella con coordinación absoluta. Cuando Leónidas y sus 300 espartanos, junto a varios miles de soldados de otras polis griegas, se desplegaron en el desfiladero de Termópilas en el 480 a.C., no pretendían detener indefinidamente al inmenso ejército persa de Jerjes, sino demostrar que la superioridad numérica podía ser neutralizada mediante una combinación de terreno, disciplina y táctica. La elección del lugar fue fundamental. El paso de Termópilas, con su franja costera estrecha flanqueada por montañas y mar, convertía la ventaja persa, que superaba ampliamente los 100.000 hombres, en irrelevante, pues solo permitía el avance de una formación reducida a la vez. Los griegos utilizaron la falange hoplita, una formación compacta donde cada soldado, hoplita, protegía a su compañero con su gran escudo redondo, aspis, mientras avanzaban de manera coordinada, presentando un muro de bronce y lanzas de hasta 3 metros, dori, que resultaba casi impenetrable para la infantería ligera persa. Durante 3 días, los griegos repelieron oleada tras oleada, infligiendo enormes pérdidas a los persas mientras sufrían pocas bajas. La estrategia no solo explotaba el terreno, sino que se basaba en una disciplina férrea.
Los espartanos rotaban líneas para mantener la frescura del frente y utilizaban tácticas de retroceso fingido para romper la cohesión enemiga. La derrota final solo llegó cuando un traidor local reveló a Jerjes un sendero montañoso que permitió a los persas flanquear la posición griega. Aunque Leónidas y sus hombres cayeron, su resistencia de 3 días resultó crucial. Retrasó el avance persa, permitió la evacuación de Atenas y dio tiempo a la flota griega para preparar la defensa en Salamina. Termópilas se convirtió así en un símbolo eterno de sacrificio táctico, donde una derrota militar se transformó en una victoria estratégica para la civilización griega. 8. Triples líneas romanas. Triplex Acies. Estrategia. Rotación de tropas en combate para mantener la presión. La Legión Romana Republicana perfeccionó el sistema de Triplex Acies, una formación en 3 líneas escalonadas que representaba la evolución máxima de la flexibilidad táctico en el campo de batalla antiguo. En la primera línea se situaban los astati soldados jóvenes y menos experimentados, equipados con 2 pila, jabalinas pesadas y espada corta. Tras ellos, los príncipes veteranos en la plenitud de su capacidad física y técnica. Y en última posición, los triari guerreros maduros y veteranos que actuaban como reserva estratégica, famosos por el dicho res ad triarios rediit. La cosa ha llegado a los triarios, usado cuando una situación era desesperada. Este diseño permitía una rotación constante durante el combate. Cuando los hastati se fatigaban o sufrían bajas, se replegaban entre los intervalos de los príncipes, quienes tomaban el relevo manteniendo la presión sobre el enemigo. De este modo, la legión siempre presentaba un frente fresco y cohesivo, mientras el adversario se agotaba frente a oleadas sucesivas de tropas descansadas. La eficacia de este sistema se demostró de forma brillante en la batalla de Zama, 202 a.C., donde Escipión el africano enfrentó a Aníbal y sus temidos elefantes de guerra. Escipión adaptó la Triplex Acies para contrarrestar esta amenaza. En lugar de formar líneas continuas, dispuso a sus soldados en calles verticales entre las maniobras, permitiendo que los elefantes pasaran sin causar daños masivos, mientras sus vélites, infantería ligera, los hostigaba con jabalinas. Una vez neutralizados los elefantes, la legión romana cerró filas y ejecutó la rotación clásica entre astati y príncipes, desgastando a la infantería cartaginesa. Finalmente, Escipión ordenó a su caballería, reforzada por los númidas de Masinisa, que flanqueara por la retaguardia, replicando la táctica que el propio Aníbal había usado en Canas. La Triplex Acies no solo demostró ser un sistema de resistencia, sino una plataforma versátil que podía modificarse para enfrentarse a cualquier tipo de amenaza, consolidando el dominio militar romano durante siglos. 9. Caballería. Parta. Disparar y huir. Estrategia. Táctica de guerrilla ecuestre con arqueros a caballo. Tiro parto. El Imperio Parto desarrolló un sistema de guerra único en la antigüedad, basado en la movilidad extrema y la evitación del combate cuerpo a cuerpo. Su arma principal era la caballería ligera de arqueros, jinetes entrenados desde la infancia para disparar con precisión mientras galopaban, y la caballería pesada, catafractos, acorazada de cabeza a pies, que actuaba como fuerza de choque. La táctica parta consistía en que los arqueros a caballo hostigaran continuamente al enemigo con lluvias de flechas, fingiendo retiradas desorganizadas para incitar a sus adversarios a perseguirlos. En el punto álgido de la persecución, estos jinetes ejecutaban el famoso tiro parto. Giraban bruscamente sobre la silla y disparaban hacia atrás con sorprendente precisión, sembrando el caos entre las filas enemigas que avanzaban desordenadas. Simultáneamente, los catafractos esperaban el momento óptimo para cargar contra los flancos o la retaguardia del ejército desorganizado. La eficacia de esta estrategia se demostró de forma catastrófica para Roma en la batalla de Carrae, 53 a.C. El general Marco Licinio Craso, confiado en la superioridad de sus 7 legiones, avanzó imprudentemente en el desierto mesopotámico,
donde fue acosado sin descanso por la caballería parta del general Surena. Los romanos, acostumbrados a combatir en formaciones compactas, no pudieron responder a un enemigo que se negaba al enfrentamiento directo. Las legiones, agotadas por el calor y la sed, se vieron obligadas a formar un testudo, tortuga, defensivo, pero esto las convirtió en blancos estáticos para los arqueros partos. Tras horas de hostigamiento, los catafractos partos cargaron contra los flancos romanos, completando la aniquilación. Craso murió y solo 10.000 de los 43.000 romanos lograron escapar. Carrhae se convirtió en un trauma nacional para Roma y demostró que la movilidad y la estrategia de desgaste podían derrotar a la hasta entonces invencible máquina de guerra legionaria. 10. Ingeniería de asedio de Asurbanipal. Estrategia: máquinas de asedio y guerra psicológica brutal. El imperio asirio elevó la guerra de asedio a una forma de arte científico y aterrador, desarrollando un arsenal de ingeniería militar que no sería superado hasta la época romana. Bajo el reinado de Asurbanipal, 668-627 a.C., los ejércitos asirios desplegaban arietes cubiertos con torres de protección, torres de asedio móviles de varios pisos, equipadas con arqueros y lanzadores de piedras, y minería subterránea para socavar los cimientos de las murallas enemigas. Estas máquinas se complementaban con rampas de asalto construidas con tierra y troncos que permitían a la infantería escalar fortificaciones inexpugnables. La eficiencia logística asiria era clave. Sus ingenieros podían transportar y ensamblar estas estructuras en tiempo récord, transformando sitios prolongados en operaciones relámpago. Pero la verdadera innovación de Asurbanipal fue la integración de esta tecnología con una guerra psicológica sistemática. La toma de Tebas en 663 a.C., capital de Egipto, ejemplifica este enfoque implacable. Tras un asedio meticuloso donde las torres de asalto y los arietes quebraron las defensas tebanas, Asurbanipal ordenó una masacre calculada, ejecuciones públicas, deportaciones en masa y la destrucción ritual de templos y estatuas. Estos actos de terror no eran simples muestras de crueldad, sino herramientas políticas diseñadas para difundir el miedo y disuadir futuras rebeliones en todo el imperio. Los relieves asirios en Nínive muestran con detalle gráfico cómo los prisioneros eran empalados o desollados vivos, mientras las inscripciones proclamaban: «Aplasté a mis enemigos y convertí sus ciudades en ruinas». Esta combinación de precisión ingenieril y terror psicológico convirtió a Asurbanipal en el amo del cercano Oriente, sentando un precedente que luego seguirían imperios como el persa y el romano. Su legado demuestra que en la guerra antigua, la tecnología más avanzada era inútil sin la voluntad de aplicar una violencia ejemplarizante que quebrara la moral del enemigo.